Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Las operaciones de búsqueda y rescate llegaron a su fin en la ciudad de Dnipro. Allí, un misil atribuido a las tropas rusas provocó el colapso de un edificio residencial en el que murieron al menos 44 civiles, incluyendo 5 niños. Escenas ya habituales en Ucrania, en medio de oleadas constantes de ataques por parte de Moscú, a pesar de que los rusos nieguen tomar a la población ucraniana como objetivo. Ante la enorme cantidad de artillería rusa, las autoridades ucranianas han convertido en una prioridad la apertura de casos por crímenes de guerra en contra de Moscú. Por eso recogen, catalogan y examinan cuidadosamente todos los restos de misiles guiados, balísticos y de crucero que caen en múltiples zonas del país. Nuestros corresponsales Luke Schrago y Melina Yue tuvieron acceso a uno de los varios lugares donde se recopilan estas evidencias en la región de Kharkiv. Filas y filas de cohetes, misiles y bombas. Son los restos de los ataques rusos en Ucrania. Los de aquí, solo en la ciudad de Kharkiv, dejan un tesoro de información sensible para los ucranianos. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que filmamos, ya que lo que nos han dicho es que Rusia tiende a tratar de apuntar a las pruebas dejadas atrás de su agresión en Ucrania, ya sean los cuerpos de sus propios muertos en la guerra para ocultar sus pérdidas o restos de misiles como este, que los ucranianos quieren utilizar para construir casos de crímenes de guerra. Recuperamos información como abreviaciones, símbolos y cifras que los especialistas militares pueden decriptar. Esto nos permite determinar la fábrica en la que el misil fue producido y saber a qué unidad militar ha sido proporcionado. Los investigadores relacionan los restos con ataques específicos y sus víctimas, como base de pruebas en un futuro caso judicial. Un análisis más detallado también puede decir a los ucranianos si Moscú será capaz de mantener los repetidos ataques con misiles o no. La cantidad de estos que tiene Rusia está disminuyendo rápidamente. Rusia necesita producirlos. Ya han alcanzado un nivel crítico de reservas de estos cohetes, incluso para la defensa de su propio país si alguna otra nación intenta invadirles. Una repentina sirena de ataque aéreo parece indicar que Rusia, por ahora, mantiene su táctica. Están mejorando nuestra posición para reunir más pruebas. Con cada ataque creen que nos hacen daño, pero se hacen daño a sí mismos. En última instancia, los restos aquí podrían desecharse cuando ya no se necesiten, aunque los investigadores nos dijeron que les gustaría verlos en un museo. Con los más de miles que hay en este lugar, uno de los varios que existen en la región de Kharkiv, valorados en unos 100 millones de dólares, al menos antes de ser utilizados, sería toda una exposición. Según un nuevo estudio publicado en la revista Science, ExxonMobil, una de las mayores petroleras del mundo, predijo que el cambio climático provocaría un aumento de la temperatura global ya en la década de 1970. Según documentos internos de la empresa que fueron analizados por expertos, Exxon había generado modelos de alta calidad sobre los impactos de la quema de combustibles fósiles en el calentamiento del planeta, al tiempo que impulsaba campañas de desinformación y propaganda con el fin de retrasar la acción climática. Informe de France 2. El secreto de ExxonMobil al descubierto. De acuerdo a un nuevo estudio, la petrolera predijo con exactitud el calentamiento global, a pesar de poner en duda la crisis climática durante años. Naomi es una de las académicas que analizó los datos de los documentos internos de la empresa. En 1988 reconocieron que se trataba de un problema muy grave. Así que claramente aquí está, en blanco y negro. Saben cuál es el problema y saben lo que están causando sus productos. La investigación privada de Exxon decía, el efecto invernadero puede ser uno de los problemas más importantes de la década de 1990. Otro elemento clave de la investigación, este gráfico de los años 70 que predecía con exactitud una curva ascendente de las temperaturas globales y las emisiones de dióxido de carbono. En los últimos años, estados, ciudades y condados de Estados Unidos han presentado decenas de demandas judiciales acusando a Exxon de engaño público y exigiendo miles de millones de dólares por daños climáticos. Esta nueva investigación podría aportar más pruebas a esos casos a medida que avanzan en los tribunales. Sin embargo, ExxonMobil ha seguido negando cualquier delito.
Esta cuestión ha surgido varias veces en los últimos años y en cada caso nuestra respuesta es la misma. Quienes hablan de que Exxon lo sabía se equivocan en sus conclusiones. En los últimos años, otras empresas de combustibles fósiles también han sido objeto de críticas por restar importancia a la amenaza del cambio climático. Continúan las manifestaciones en Perú, especialmente en Lima y en el sur del país, donde se han registrado múltiples bloqueos de carreteras. Ministros del gobierno de Dina Boluarte han renunciado a sus cargos en protesta por las cerca de 50 muertes que se han producido en el marco de la peor ola de violencia desatada en el país en 20 años, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. La mandataria Dina Boluarte ha pedido disculpas, pero también ha dejado en claro que no pretende renunciar a su cargo, algo que exigen miles de manifestantes en las calles. Nuestros corresponsales Juliette Chignon, Guillaume Gonçalves y Olivia Bizot tienen el siguiente reportaje desde Cusco. En la turística ciudad de Cusco crece el movimiento de protesta. Los trabajadores han declarado una huelga por tiempo indeterminado. Llevan semanas en la calle con las mismas reivindicaciones: que dimita a la nueva presidenta Dina Boluarte, que se disuelva el Congreso y se convoquen elecciones anticipadas. Algunos están 3 días, 2 días, 5 días, vienen dejando a sus hijos, vienen acá a la ciudad a luchar. Las calles de la ciudad están bloqueadas, nadie puede pasar, salvo la gente del campo que viene a manifestar. A pesar del caos, Boluarte se ha negado a dimitir. Es títere de la derecha, por ende, nuestro voto tiene que ser respetado. La gente, el pueblo en general, han votado para Pedro Castillo, no para Dina Boluarte. Las comunidades rurales están especialmente enfadadas. Se sienten ignorados y frustrados por la falta de apoyo estatal en educación y salud. Pero más no se acuerdan del pueblo andino que somos nosotros, quienes trabajamos por ellos, ¿no? También mira, justamente nuestro turismo se va a ellos, nuestra agricultura se va a ellos. Las manifestaciones se han vuelto violentas en algunas ocasiones. En el último mes, más de 40 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y cientos más han resultado heridas. No es posible que sigamos permitiendo estas muertes y también tantos heridos que tenemos en el hospital. Por eso el pueblo realmente estamos amargados. Durante las protestas del miércoles en Cusco, un líder de la comunidad llamado Remo Candia fue asesinado. 1 millar de personas marcharon por las calles de la ciudad para rendir homenaje. Por levantar la voz, que nos maten, no es justo, porque en realidad mujer o varón o niño tenemos todo el derecho de hablar, porque acá los compañeros, ninguno somos terroristas, no somos asesinos, somos campesinos. Entonces yo no entiendo de esas personas por qué nos mandan a los policías, que también son nuestros hermanos, nos ponen a matarnos con la misma gente. Varios grupos de derechos humanos han condenado la violencia y han hecho un llamado al diálogo. En Italia, desde el inicio de la pandemia, la delincuencia juvenil está aumentando. En el último año, los arrestos de menores subieron más de un 10%, un fenómeno que tiene preocupadas a las autoridades locales. El gobierno italiano ha anunciado recientemente un proyecto de decreto para impedir las congregaciones de menores en algunas zonas específicas determinadas por la policía, prohibiendo también el uso de teléfonos celulares a menores sospechosos de haber participado en actividades criminales. El objetivo es desmantelar estas llamadas baby gangs, cuyos miembros a veces tienen tan solo 12 años de edad. Nos cuentan más nuestras corresponsales Natalia Mendoza, Lorenza Penza y Luis Malnoa. Grupos de jóvenes ultraviolentos se enfrentan o asaltan comercios a mano armada. En Italia se les conoce como los baby gangs. Su particularidad, sus miembros son menores de edad. Un fenómeno en aumento en la periferia de Milán. Esta noche los carabineros controlan una de las zonas más sensibles de la ciudad. Vamos en camino a lugares habitualmente frecuentados por miembros de baby gangs. Es una zona en donde se encuentran en las noches. En este barrio se han registrado denuncias por robos y asaltos cometidos por menores en los últimos meses. Son ya las 10 de la noche. Nuestra cámara atrae la atención de este niño. Esta noche ningún delito salta a la vista de los agentes. El trabajo de investigación prosigue en el cuartel a través del análisis de las redes sociales, en donde los jóvenes delincuentes exhiben sus acciones criminales.
La nueva frontera de las baby gangs es el uso de las redes sociales y la espectacularización de la violencia. Quieren ganar seguidores y conquistar popularidad en los principales canales sociales. El procurador del Tribunal de Menores de Milán ha seguido de cerca la evolución de este fenómeno criminal que se ha agudizado en los últimos meses. Durante la pandemia muchos jóvenes empezaron a acumular rabia y frustración. Es algo que no logran contener y que ahora explota. No se logran desfogar de otra manera. Questa rabbia è esplosa che non riescono a sfogare diversamente. Para los menores de edad, el sistema judicial italiano busca penas alternativas a la cárcel en comunidades educativas como esta. Aquí viven unos 50 jóvenes enviados por el Tribunal de Menores de Milán. Inicié a hacer asaltos a los 14 años. Había noches en las que hacía unos 40 o 50 asaltos. También hacía extorsiones. Ganaba dinero fácil. Me arrestaron en flagrancia. Tratamos de hacerles entender sus errores, que comprendan por qué han cometido delitos y sobre todo tratamos que se proyecten en construir un futuro diferente. Un futuro diferente para estos jóvenes, lejos de la criminalidad. Muchas gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France24 y France24.com.